Analista político, también candidato que postula al decanato del CAL, del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Jorge Rioja. Él es abogado también. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Martín, mucho gusto, encantado. Gracias por estar con nosotros hoy domingo aquí en el programa. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista como analista político también y como abogado? La tercera sala constitucional de Lima anula la investigación realmente que frena las acusaciones constitucionales realmente contra la Junta Nacional de Justicia. El tema es bastante interesante analizarlo desde el punto de vista estrictamente constitucional. De un tiempo a esta parte, lamentablemente en nuestro país se está judicializando la política y se está politizando la justicia. En este contexto, fíjate, la única institución que puede hacerle control normativo, administrativo y funcional a la Junta Nacional de Justicia es el Congreso. Y el Congreso ha establecido que sea a través de la Comisión de Justicia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Que por supuesto ha venido un escenario de judicialización, de limitar el derecho constitucional que tiene el Congreso para tener que, entiendo yo, terminar su mandato. Y esto no es de hoy. Recordaron ustedes de que tiempo atrás hubo un colega, apellido Ayala me parece que el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional igualmente postuló un proceso de amparo, una cautelar, lo suspendió y se agotó el proceso porque el Congreso en este caso era transitorio, de los 18 meses. Y no hubo elección. Luego vino el de la Defensoría. Y ahí viene un tema bastante crítico, creo que en el sentido siguiente. Yo podría postular una garantía constitucional para defender mi derecho en tanto considere que está afectado. Pero en este caso, el magistrado que admite una acción de amparo lo admite del sindicato de la Defensoría. Oiga, el sindicato no tiene nada que ver en el proceso. ¿Y cuál era el mayor argumento del sindicato? Que supuestamente los postulantes a ese proceso no tendrían las credenciales para tener que ser elegidos como defensores. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? El juez puede admitir una pretensión de garantía, en este caso, ajena a todo el proceso. Los señores del sindicato de la Defensoría, su límite es velar por sus derechos dentro de la Defensoría. No limitar funciones o inducir a que el juez, en todo caso, de manera irresponsable, considero, admitió en principio la demanda y luego generó la cautelar y, por supuesto, volvió a frustrar el tema de la elección de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, estimado Martín, no es de hoy este tema y creo que eso debemos hacer que se corrija en el sentido estricto de la ley. Cada quien cumpla la función que le corresponde de acuerdo a lo que es la Constitución y su ley orgánica. Más allá de eso, estimados magistrados, creo que no solamente están prevaricando, sino afectando gravemente el sistema democrático. Efectivamente, y afecta muchísimo todo lo que es el sistema democrático en sí. Y algo que afecta también hoy en día, por ejemplo, yo quiero viajar. Yo he pagado realmente mi boleto de viaje en avión, voy al aeropuerto y sin embargo me dice, lo vamos a reprogramar, hoy día no voy a viajar. ¿Por qué? Porque los controladores no quieren. Pues entonces, Corpac aquí prácticamente ha hecho un abuso total, porque ¿quién le va a devolver las horas que ha perdido la persona que tenía que viajar urgentemente? Se han tenido que quedar y han tenido que costearse un día más todavía. Y no hay una respuesta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas autoridades que de una u otra manera cometen un abuso total? Y más que todo, en Corpac simplemente los controladores son poquísimos, contados con los dedos, y no quieren que entre más. O sea, ¿por qué todos estos privilegios? El día de mañana yo paro y ya no hay vuelos, no hay nada, entonces se cierra el aeropuerto. Realmente es un tema que creo que es producto del desorden, haciendo un poco a colación del tema, el desorden organizado que tenemos en el país. No es posible tener nosotros a servidores, que en este caso Corpac es una institución pública, servidores públicos, a efectos de que impidan que el país se siga moviendo. El otro día he tenido precisamente un vuelo a Trujillo, era supuestamente 8:30 de la mañana, he salido a las 11 de la mañana porque entre otras cosas nos dijeron, bueno, la empresa, de que no tenían aviones. Oiga, usted no puede vender pasajes con un horario determinado si que no tiene la flota que le permita dar ese servicio. Y ahí creo que, por ejemplo, Indecopi y quien corresponda deben estar atentos a tener que corregir esos errores de quienes prestan el servicio público. ¿Por qué? Afectan a todos, como decías, por ejemplo, gastos imprevistos. Se tienen que quedar de un día para otro porque, pero si llegas demorado, el vuelo se fue y perdiste todo. No hay una mínima relación entre lo que es el servicio y el trato al usuario, que en este caso corresponde a todos los que tenemos y tomamos diferentes servicios en el país.
Es lamentable realmente, ¿no? Lo que nos estás comentando también, Jorge, que de una u otra manera te han hecho pues perder el tiempo. ¿Y quién te reembolsa realmente el tiempo? El dinero. Tenía una reunión a las 11 de la mañana en Trujillo y me pusieron el vuelo a 8:30 y llegaba tranquilamente. He llegado prácticamente a 2 de la tarde. O sea, la reunión de la mañana se acabó. Se acabó y se perdió. O sea, no hay forma de regresar al tema. ¿Para qué venden boletos si no tienen aviones? A eso me refiero. Y además, ¿por qué programan vuelos donde no van a tener aviones para poder llevar a los pasajeros, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista realmente? El 92% de los inmigrantes ilegales que han ingresado a nuestro país desde el 2018 al 2023, el año pasado, han ingresado prácticamente por la frontera del Ecuador, que es una coladera, es una tierra de nadie. Sin embargo, tenemos al ministro de Defensa que dice, todo está controlado, ya está controlado, que la frontera, y la frontera sigue siendo una coladera, se sigue metiendo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esto? En realidad creo que hay una responsabilidad conjunta del Ejecutivo en relación a tener que ejercer un control real de la frontera. Y el Ejecutivo me refiero desde el punto de vista a que Migraciones ha sido rebasada grandemente por el flujo migratorio. ¿Qué es lo que debería hacer en la interna el gobierno en todo caso? Empezar a organizar y a tomar orden y a tomar el control, porque esa migración masiva que se nos ha venido ha incrementado el desorden que tenemos, sumado al tema de violencia que todos conocemos. ¿Cómo evitar que la violencia? Oye, Lima prácticamente ahora es un escenario de no sabemos si vamos a regresar a casa, porque accidentalmente de repente estás cruzando, hay un tiroteo en algún lugar determinado y termina siendo un cadáver. ¿Quién responde por eso? Nadie responde por eso. Ni el ministro del Interior, ni la policía, ni el fiscal, ni nadie. Simplemente estás muerto, tu familia verá qué hace contigo. Y eso no está bien. Y no está bien porque nuestro país tiene que regir el Estado de Derecho pleno, la libertad de todos plena. Y no porque haya algunos desadaptados, tener que cerrar los ojos y que los desadaptados hagan lo que les da la gana. O ponen orden o simplemente creo que deben ser relevados en la función para la que han sido encargados. No puede ser que el ministro del Interior o el propio ministro de Defensa en ese caso se tapen los ojos ante la realidad que tenemos en el Perú. En el Perú, todas las fronteras, al menos de lo que yo conozco, tienen muchas falencias y eso tiene que implementarse. Ahora, en el contexto de la llamada globalización, si quieres, oye, ¿cómo se reconoce que estás en otro estado? Solamente Migraciones es quien te va a decir, un momentito, señora, ¿dónde va? Voy a Tumbes, voy a Chiclayo, voy a Lima. ¿Y usted de dónde viene? Entonces ahí se acredita lo que se denomina la soberanía territorial del Estado. Si no hay migraciones, no tenemos nada. Y como si no tenemos nada, entonces no es el país que tenemos nosotros y que creemos que es soberano y autónomo y como tal, es nuestro Perú. Es lamentable realmente, ¿no? Y lo que tú dices sí es cierto, ¿no? Pero se ha dado acá en nuestro país. Pero sin embargo también pues vemos a la presidenta, todo está bien, la presidenta dice, todo está bien, tranquilo, el Perú totalmente, ¿no? Y el responsable de todo esto, de esta migración que tenemos hoy en día en nuestro país extranjera, es simplemente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que realmente tiene que responder y tiene que pedirle perdón a todos los peruanos. Y tiene que estar cuanto antes ya, no en una cárcel dorada en casa, sino debería estar en una cárcel común, debería estar metido ahí, porque él fue el que hizo la invitación, vengan, aquí los esperamos con los brazos abiertos, van a tener todos los beneficios, su trabajo, ahí están, pueden revisar los videos correspondientes, pero sin embargo, pues, todo esto tiene que cambiar hoy en día. El tema de la inseguridad ciudadana, como tú lo has dicho, nos trae a la colación de la época de los 80, la época del terrorismo, que uno cuando salía de casa tenía que persinarse y no sabía si iba a llegar, porque iba a volar un coche bomba, iba a haber apagones, y lo que tú lo has graficado muy bien, Jorge, es que no sabemos. ¿Y dónde queda el Estado de Derecho para los peruanos? Estamos en este momento, yo creo, en total abandono de la autoridad que tiene que garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades. No es posible que tengamos nosotros que asistir todos los días por la difusión, por lo menos de la prensa, que hace saber de que se da tal o cual evento, casi todos con muerte. ¿Quién garantiza la vida? Es decir, oye, la autoridad está para garantizar tus derechos y que puedas vivir en paz y armonía, pero nada de eso se está dando en estos últimos tiempos en nuestro país. Y efectivamente, fíjate, el tema de la facilidad, si se quiere, pretendiendo, en todo caso, creo yo, extender la democracia del Perú a la región, se tiene el problema que tenemos hoy. Nuestra democracia, en mi opinión, manipula, en este caso, maltratada, y por si fuera poco, un poco a la aventura. No podemos continuar con ese tipo de criterios de gestión pública de gobierno.
La autoridad está para que haga respetar la ley y además de eso hay un tema que es más crítico. Ya no se tiene respeto a la autoridad. Y ese principio de autoridad tiene que recuperar el gobierno en el término de la distancia, para hacer saber que en el Perú se respeta la ley, se vive en el marco de la Constitución y todos tenemos derechos garantizados y no solamente para asistir a un funeral, porque producto de la violencia no nos queda otra cosa que acompañar a los deudos. Estamos conversando el día de hoy con Jorge Rioja, también abogado y aparte de eso analista político y candidato que va pues al CAL, al Colegio de Abogados de Lima. Jorge, ¿por qué quiere ser el decano del Colegio de Abogados de Lima? Muchas gracias, Martín, y a través de tu programa saludo a todos los colegas abogados que nos estén viendo y a quienes en todo caso puedan compartir nuestra apreciación. Postulo al Colegio de Abogados de Lima pretendiendo ser el decano y por supuesto soy de la opinión que nuestro colegio en este momento se encuentra en UCI. El 24 de febrero, que son las elecciones, debemos sacarlo de ese estadio y empezar a recuperar el prestigio que tuvo siempre el colegio. El Colegio de Abogados de Lima en los últimos tiempos se ha centrado en una mudez absoluta. No se conoce una sola iniciativa legislativa en relación a lo que debería ser el soporte y garantía del Estado de Derecho. Fíjate lo que se dio en días pasados. Me refiero al gobierno del señor Vizcarra. El señor Vizcarra, en este caso pretendiendo supuestamente eliminar lo que serían los actos de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo disolvieron de un plumazo y en ese colegiado, el Colegio de Abogados de Lima tenía un representante. Hoy no tiene nada. Nuestra pretensión desde el Colegio de Abogados de Lima es presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para que se restituya la representación del Colegio de Abogados de Lima, no con un representante, sino con dos. ¿A razón de qué? El Colegio de Abogados de Lima, estimados colegas y amigos, es una institución bicentenaria, rectora del principio y defensora del Estado de Derecho, y no puede ser ninguneada. ¿Sumada a qué? Nuestro Colegio de Abogados de Lima, solamente dejo la pregunta para que reflexionen los abogados. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría el día que se cree la Corte de Lima Oeste? Ya tenemos Lima Norte, Colegio de Abogados de Lima Norte, Lima Este, igual, y Lima Sur también. Y si se viene la de Lima Oeste, también tendrá su colegio. Lo dejo ahí para una reflexión, que ustedes internalicen. Nuestro colegio debemos rescatarlo a efectos de que recupere su prestigio y además prestigiar la profesión del abogado. Significa ello de que aplicaremos con rigor las normas y todos los abogados que no cumplan con la profesión y los principios básicos deontológicos de lo que es el ejercicio de la profesión tendrán que ser sancionados como está establecido en las normas. No vamos a crear normas nuevas, sino simplemente aplicarlos. Me contaba, por ejemplo, que hay algunos colegas que están procesados creo que los últimos 6, 8, 10 años y no tienen sanción, simplemente su proceso está ahí. Creo que eso no está bien. Como no está bien, por ejemplo, de que el sistema de justicia en el Perú a todos los procesados por corrupción los tenga 5, 6, 10 años procesados y no empiece ni siquiera el juicio. En ese aspecto somos de opinión y desde ya consideramos de que un proceso por corrupción a un funcionario público no puede ser eterno y a ningún proceso ordinario tampoco deben cumplirse los plazos. Hemos optado y aceptado de que, oiga, la carga procesal no lo permite. No, señores. Para mí, los funcionarios públicos empiecen por pensar en lo siguiente. Son el referente de los jóvenes. ¿A quién tenemos como modelo de hombre o de mujer en el Perú? De exfuncionarios, por ejemplo, para que los jóvenes que están hoy en el colegio, los que están en las universidades, digan, yo quisiera ser como el presidente de la República. Si todos están procesados o todos están acusados de corrupción, hasta jueces acusados de corrupción, militares acusados de corrupción. ¿Qué tenemos en el Perú? Oiga, tenemos que empezar a trabajar el rescate moral de la sociedad peruana y eso solo lo podemos hacer con ustedes. Perfecto, Jorge. Pero tú llegando ya a ser decano, ya terminó las elecciones, los abogados que te están viendo votaron por ti. ¿Cuál es lo primero que vas a hacer inmediatamente en el CAL? ¿No? ¿Cuáles serían las propuestas fundamentales que tú vas a proponer para que se pueda solucionar? Sabemos que los abogados necesitan capacitarse continuamente, estar en una capacitación permanente, pero como lo has dicho bien, ¿quién defiende al abogado? Fíjate, nosotros tenemos un programa de trabajo institucional. Para recuperar la institución, nosotros pretendemos, decíamos, presentar el proyecto de ley para que se restituya la presencia del Colegio de Abogados de Lima en la Junta Nacional de Justicia o en el organismo que el nombre pueda tener. Segundo, un proyecto de ley
reconociendo como expertise y si quiere meritocracia que los trabajadores del sistema de justicia tengan el reconocimiento a partir de 10 años similar a que tienen nuestros colegas abogados por discapacidad, es decir, un puntaje diferenciado para que ellos puedan ser magistrados. Seguidamente, para nuestros colegas abogados de todas las generaciones, implementaremos una campaña de alfabetización digital que implica prepararlos para este nuevo escenario. Después de la pandemia hemos quedado de alguna manera desamparados. Muchos colegas abogados, si bien es verdad, pueden usar sus teléfonos, pero no pueden manejar los sistemas informáticos como corresponde a la demanda de este tiempo. Y es en ese contexto que pretendemos, si nos permiten dirigir el colegio, quizá en los 6 meses siguientes, empezar a habilitar acceso a tablets o tal vez hasta laptop. Vamos a descentralizar el colegio. Las oficinas administrativas que están en Lima Norte, estuve ayer sábado, 9 de la mañana, y no atiende el Colegio de Abogados de Lima. Es increíble, estando a 15 días de las elecciones, donde los colegas pueden habilitarse para votar, las oficinas cerradas. Esas oficinas administrativas atenderán con nosotros los días sábados. Igualmente abriremos oficinas administrativas del colegio en Lima Este, Lima Sur, a efectos de facilitarles el acceso, no solamente para que tengan su papeleta de habilitación, no solamente para cobrarles, sino para que tengan servicios inmediatos. También el policlínico estará cerca de ustedes, pero para ello necesitamos el concurso de ustedes y que nos ayuden, como decíamos, a tener que decidir este tema el 24 de febrero. ¿Y por qué no ir hasta el 9 de marzo? El no ir hasta el 9 de marzo implica resolver la crisis del colegio el 24 de febrero. Perfecto, Jorge. Antes de ir concluyendo, sabemos que esta semana que viene ya te van a entregar el número correspondiente. Sí, el cronograma electoral, realmente yo creo que es un cronograma muy apretado, tanto es así que el día de ayer se ha hecho pública una medida judicial, porque se judicializó el proceso, y esperemos que en realidad así veo la resolución del juez, no tan temeraria en el sentido de entrometerse en un proceso electoral gremial. Esta es una institución estrictamente gremial, no política, y mucho menos, en todo caso, para que un juez, amparando el derecho de una colega que está reclamando su derecho, asumo que ha valorado con calidad y con la mesura que necesita el juez, ha habilitado y ordena que el comité electoral lo incorpore en el proceso. Espero que esto no implique una reprogramación y de repente nos vemos 8 o 15 días después. Creo que debe resolverse cuanto antes, debe el comité electoral admitir el mandato judicial y simplemente voltear página y continuemos el proceso. El día jueves nos estarán dando el número que corresponde a las listas. En este caso vamos a participar 12 listas. Y yo celebro que nos acompañen las 11 siguientes porque igualmente vamos a ganar nosotros las elecciones y esperamos hacerlo en primera vuelta. Efectivamente, en primera, como se dice, sería siempre el colegio pues ha llegado a una segunda vuelta, ¿no? Lo han hecho tradición segunda vuelta, pero yo creo que debemos romper la tradición, sobre todo teniendo este desafío institucional que demanda de los colegiados. Y ojo, nosotros no formaremos comisiones para que se tomen la foto. Formaremos comisiones para que trabajen por la institución colegio, por Lima y por el país, porque el Estado de Derecho requiere de todos nosotros. Es decir, no habrá comisiones para tomarse la foto de que se instalaron y luego al final del mandato piden su constancia de que fueron miembros de la comisión. Eso no. El que no quiere trabajar, esperará otro momento. Pero con nosotros todos trabajarán y trabajaremos de la mano. ¿Por qué? El colegio necesita de nosotros, no de otros colegios. Y si nosotros no defendemos nuestra institución, después no nos quejemos. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Martín, muchas gracias por darnos la atención en tu espacio que es Rumbo Político, y en verdad reitero a los colegas que se sumen a lo que es nuestra propuesta, un CAL para todos. Muchas gracias. Estuvimos realmente con el candidato alcalde nada menos del Colegio de Abogados de Lima, Jorge Rioja. Vámonos a